bueno, hoy está terminando un proceso que ya lleva más de 3 meses y es donde hemos estado hablando acerca del origen del Antiguo Testamento. Así se ha titulado esta serie de conferencias. Esta es la 5ª conferencia, que también las podemos encontrar en el canal de la iglesia, donde pueden escribir en YouTube Iglesia Río de Dios, y ahí les va a aparecer la primera conferencia en donde hablamos de que Moisés es el verdadero autor del Pentateuco y que no es cierta la teoría que se está enseñando hoy en día, conocida como la teoría de la compilación de documentos. Asimismo, en la segunda conferencia hablamos del origen del canon del Antiguo Testamento, empezando desde el libro de Job hasta el libro de Isaías. Tomamos todos esos libros como referencia en la segunda conferencia y hablamos en qué momento se escribieron, quién los escribió y cómo, a la luz de la arqueología y a la luz de la historia, sabemos que esas son las dataciones reales de estos libros. En la tercera conferencia hablamos desde el profeta Isaías hasta el libro de Malaquías, que fue el último libro en escribirse en el canon del Antiguo Testamento, y también hablamos de por qué se quedaron fuera los famosos libros deuterocanónicos. En la siguiente conferencia, después de esa, se tituló así, de hecho, los libros deuterocanónicos, y en ella hablamos de por qué nuestras Biblias no tienen primera y segunda de Macabeos. Hablamos por qué no tenemos el libro de Eclesiástico, el libro de Baruch, el libro de Jubit, Tobit y todos estos libros que están en las Biblias católicas, pero que no están en las Biblias protestantes. También hablamos de algunos errores doctrinales que tienen estos libros con los 66 libros de la Biblia. Y en esta última conferencia vamos a hablar acerca del libro de Enoc, que es un libro que por mucho tiempo, sobre todo en los primeros siglos y aún en la actualidad, es un libro que muchas personas sugieren que debe estar dentro de las Biblias. Hay una gran cantidad de teólogos e inclusive la iglesia cristiana de Etiopía tiene dentro de sus Biblias el libro de Enoc y le considera un libro inspirado por Dios y un libro sagrado. Y vamos a estar hablando de lleno de este libro, de qué enseña, cuáles son sus doctrinas, sus generalidades. Vamos a hablar acerca de todo esto. Así que para empezar esta conferencia, voy a pedirles que por favor vayamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 18. Génesis, capítulo 5, versículo 18. Y es muy interesante y es digno de resaltar que el libro de Enoc es uno de los personajes más llamativos y misteriosos de la Biblia, ya que la palabra de Dios solo menciona en 3 ocasiones a Enoc. Solo en 3 partes de la Escritura, en Génesis, en el libro de Hebreos y en el libro de Judas, se menciona a Enoc, y la Biblia no nos vuelve a decir nada más acerca de este libro. Así que vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña en Génesis capítulo 5, versículo 18 acerca de Enoc. Vamos a leer este versículo. Dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Aquí la palabra de Dios está enseñándonos
por primera vez es cuando aparece este personaje de Enoc. Y la palabra de Dios dice que él a los 75 años engendra a su hijo Matusalén, que por cierto Matusalén, su hijo Matusalén, es el personaje que según la palabra de Dios es la persona que más años ha llegado a vivir en esta tierra. Dice la palabra de Dios que después de 75 años de haber engendrado a Matusalén, Enoc comenzó a caminar con Dios, y esto se refiere a que Enoc literalmente empezó a tener una vida de comunión, una vida de integridad, una vida de relación, una vida de santificación delante de Dios, una vida de perfección. Y la palabra de Dios nos enseña algo extraordinario. Dice la palabra de Dios que Dios le llevó. Y aquí, si solo tuviéramos este pasaje como referencia, tendríamos una gran cantidad de dudas, porque ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios le llevó? Esto hizo que en el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la aparición de Cristo, Enoc se convirtiera en uno de los personajes más místicos y más misteriosos de todo el Antiguo Testamento. Podemos encontrar textos del judaísmo tardío en donde se especula cuál fue el destino de Enoc y qué fue lo que pasó cuando la Biblia dice que Dios se llevó a Enoc. Ahora, es precisamente por esta razón, este misticismo que encierra Enoc y estas grandes incógnitas que pueden surgir sobre él, por lo cual 3 siglos antes de Cristo apareció un libro escrito con su nombre llamado el libro de Enoc. Y vamos a ver algunas generalidades de este libro. En primer lugar, como he dicho anteriormente, este es un libro que se escribió en el siglo 3 antes del Señor de Jesucristo, y este libro originalmente fue escrito en la lengua del arameo, aunque actualmente podemos encontrar copias antiguas en etíope, en griego y en latín. Cuando aparecieron los textos del Qumran o del Mar Muerto, aparecieron fragmentos y partes del libro de Enoc escritas en su idioma original, en el arameo. Algo también interesante, como otra generalidad acerca de este libro, es que el libro de Enoc se divide en 5 secciones. Es un libro grande, tiene 108 capítulos, es un libro bastante extenso, donde en el capítulo 1 hasta el versículo 36 se nos habla de los vigilantes. Los vigilantes en el libro de Enoc son los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Este es el nombre que reciben los ángeles en el libro de Enoc, los vigilantes. Qué interesante es que cuando se estudia los jeroglíficos del antiguo Egipto, donde narran la construcción de las pirámides, en los mismos textos del antiguo Egipto, los egipcios dicen que ellos construyeron sus pirámides con ayuda de los vigilantes. Qué interesante esto. En el capítulo 37 hasta el versículo 71 se nos hablan de enseñanzas que recibió Enoc de parte de Dios y también de parte de los ángeles. Desde el capítulo 72 al capítulo 82 se nos habla de secretos astronómicos. Es esta tercera sección la que definitivamente es más difícil de entender. Cuando lo leemos, habla del recorrido de la luna, habla del recorrido del sol, de las estrellas, del invierno, habla de las bóvedas del cielo, de las bóvedas del abismo. Es una parte del libro que es bastante difícil de comprender. Desde el capítulo 83 hasta el 90 está la sección de los sueños de Enoc, donde él habla de que se le aparecieron vacas de colores, vacas de color rojo, vacas de color blanco, vacas de color negro. Él ve a las vacas devorarse unas con otras, ve a leones comerse corderos, ve a vacas comerse corderos. Es una cantidad
de sueños extraños que él tiene, los cuales tienen significados espirituales. Y la última parte del libro es del capítulo 91 al versículo 108, donde él habla, donde él dirige una carta, precisamente a su hijo Matusalén, según el libro de Enoc. Ahora, ¿qué podemos decir acerca del autor de este libro? Vamos a hablar de el autor de este libro. Podemos ver las siguientes palabras en Enoc capítulo 1, versículo 1 al 2. Vamos a empezar a ver textos del libro de Enoc. Dice así, Enoc capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dice: las palabras de bendición con las que bendijo Enoc a los elegidos justos que vivirían en el día de la tribulación, cuando serán rechazados todos los malvados e impíos, mientras los justos serán salvados. Enoc, hombre justo, a quien le fue revelada una visión del santo y del cielo, pronunció su oráculo y dijo: la visión del santo de los cielos me fue revelada y oí todas las palabras de los vigilantes, que acabo de decir que son los ángeles, y de los santos, y porque las escuché, he aprendido todo de ellos, y he comprendido que no hablaré para esta generación, sino para una lejana que está por venir. En estos fragmentos de los versos que acabo de leer, aprendemos varias cosas muy interesantes. En primer lugar, noten ustedes que dice las palabras de bendición con las que bendijo Enoc. Esta frase parece que no es Enoc el que está escribiendo, sino un recopilador del texto, porque dice las palabras de bendición con las que bendijo Enoc. Aquí hay evidencia de una persona posterior a Enoc, definitivamente. Es como cuando, por ejemplo, leemos el libro de Isaías, profecía del profeta Isaías en los tiempos de, profecía del profeta Sofonías en los tiempos de. Es muy interesante que la mayoría de los libros del Antiguo Testamento, sobre todo los libros proféticos, empiezan con esa fórmula, lo cual demuestra que los libros fueron recopilados y hubo influencia de autores posteriores. Esto se llama deuteroagiógrafos, escritores secundarios, donde un autor o una persona recopila el libro y le da unos retoques. Aquí podemos ver en esta primera parte que el libro de Enoc tiene retoques de una persona mucho posterior a Enoc. Pero también podemos ver que el libro pretende atribuir palabras al mismísimo Enoc, cuando dice la visión del santo de los cielos me fue revelada. Entonces el libro insinúa de que Enoc es también el autor del libro. Ahora, sin embargo, cuando comenzamos a leer el grueso de la obra, encontramos en Enoc capítulo 92, versículo 1, que dice lo siguiente: lo que escribió Enoc y entregó a Matusalén, su hijo, y a todos los que habitan la tierra, firme para que obren el bien y la paz. Noten ustedes que el libro dice que Enoc escribió y se lo entregó a Matusalén, su hijo. Al leer este fragmento del libro de Enoc, parece que aquella fórmula que leí en Enoc 1:1 anteriormente de palabras de bendición con las que bendijo Enoc, cualquier persona diría que este fragmento, esta fórmula es de Matusalén. Sin embargo, el libro insinúa que no fue Matusalén el que hace esta recopilación o el que narra las visiones de Enoc, porque Enoc capítulo 65 verso 5 dice lo siguiente: Enoc, mi abuelo, vino, se mantuvo cerca de mí y me dijo: ¿por qué me has gritado con amargura y llanto? Aquí vemos que el nieto de Enoc está diciendo: Enoc, mi abuelo,
se mantuvo cerca de mí. Es decir, el nieto de Enoc es el que está narrando, lo cual nos hace pensar entonces que el libro aparentemente fue escrito por Lamec. Lamec fue el nieto de Enoc. Enoc engendró a Matusalén y Matusalén engendró a Lamec. Sin embargo, cuando leemos el capítulo 67 y versículo 1, leemos la siguiente frase: en esos días las palabras del Señor vino a mí, y él me dijo: Noé, tu destino ha llegado hasta mí, un destino sin mancha, un destino de amor y de rectitud. Así que cuando leemos el libro de Enoc, toda la obra como grueso, el libro aparenta de que el autor original fue Noé. Sin embargo, es menester aclarar que el libro de Enoc jamás lo pudo haber escrito ni Enoc, ni Matusalén, ni Noé, porque el libro de Enoc es una pseudografía. Pseudo en griego significa falso, grafein en griego escritor. Cuando digo que el libro de Enoc es una pseudografía, me estoy refiriendo a que el libro tiene un autor falso, un autor que tiene la intención de engañar al lector y atribuir las palabras del libro a un personaje de renombre y de gran autoridad. Esto es lo que pasa con algunos textos como el evangelio apócrifo de Tomás, el evangelio apócrifo de Felipe, el evangelio de Judas Iscariote. Todos son pseudografías. No lo escribió Tomás, no lo escribió Judas Iscariote, no lo escribió Felipe, y aquí en el libro de Enoc tenemos también una pseudografía. ¿Cómo sabemos que definitivamente no pudo ser Enoc, ni Matusalén, ni Noé? Por una simple razón: cuando leemos la evidencia interna de la obra, nos damos cuenta que el libro tiene influencia de libros del exilio de la nación de Israel en Babilonia. Por ejemplo, ¿cuándo es que la Biblia por primera vez nos describe al Mesías con este título, Hijo de Hombre? En el libro del profeta Daniel. Y es muy interesante que una de las formas que el libro de Enoc se refiere al Mesías es como el Hijo del Hombre, por lo cual aquí tenemos una clara evidencia de que el libro no pudo haber sido ni siquiera escrito antes del profeta Daniel, porque el libro está influenciado por Daniel. Y también es muy interesante, vamos a verlo más adelante, que el libro nos habla del arcángel Uriel, del arcángel Rafael, que era el que mencionaba el arcángel Rafael, el libro de Tobías, y toda esta angiología es propia del judaísmo del siglo III. Así que es evidente que el libro de Enoc fue escrito en el siglo III, aunque no pudo ser escrito después del siglo III. ¿Por qué razón? Porque la Septuaginta, que es una versión del Antiguo Testamento escrita 2 siglos antes de Jesús, la Septuaginta, que ya tenía todos los libros del Antiguo Testamento, incluía el libro de Enoc también. Así que si la Septuaginta del siglo II incluía el libro de Enoc, evidentemente no pudo haber sido escrito después, pero tampoco pudo haber sido escrito antes del siglo III, porque todos los relatos de los ángeles de este libro son propios del judaísmo tardío. Por esa razón es que sabemos que Enoc no escribió el libro. Ahora, vamos a mencionar por un momento que el libro, hay algunas personas, como les comentaba, que dicen que el libro de Enoc tiene que estar en la Biblia. Los argumentos a favor de la inspiración, entre comillas, divina del libro de Enoc, ¿cuáles son? En primer lugar, algunos teólogos dicen que el libro de Enoc tiene que estar en la Biblia porque el libro profetiza la segunda venida de Cristo. Esto, aunque es cierto que cuando leemos el libro de Enoc habla de que el Hijo del Hombre vendrá y traerá juicio sobre las naciones y reinará,
efectivamente está hablando de la segunda venida de Cristo, no es cierto que el autor haya profetizado la segunda venida de Cristo, por una razón. El autor tiene la influencia de todos los profetas del Antiguo Testamento, tiene la influencia de Isaías, de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, porque el libro es posterior a los profetas. Así que todas las referencias que encontramos en el libro de Enoc acerca de la segunda venida de Cristo no son propias del libro de Enoc, son de los profetas mayores o de los profetas menores. En segundo lugar, el libro, algunos argumentan que tiene que estar en la Biblia porque estaba en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, que por cierto, lo mencioné en conferencias pasadas, la Septuaginta fue la versión que los apóstoles utilizaron para evangelizar. Siempre que por ejemplo, yo hoy aquí estoy predicando con la versión Reina Valera, podría predicar con otras versiones, como la Biblia de Jerusalén, la Biblia textual, la Biblia del estudio inductivo. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, no utilizaban el texto masorético, el texto hebreo original, utilizaban la versión griega, la versión de los 70, la Septuaginta. Ahora, ¿por qué razón utilizaban la Septuaginta? Por una simple razón. La Septuaginta estaba escrita en griego, que era el idioma universal o el idioma más popular del reino del Imperio Romano. Así que era cuando el evangelio se propagó a Éfeso, a Roma, a Tesalónica, ¿quién iba a entender hebreo? Así que la forma de evangelizar era a través del griego, y por eso los apóstoles escogieron la Septuaginta. ¿Por qué la Septuaginta incluía el libro de Enoc? ¿Por qué la Septuaginta incluía primera y segunda de Macabeos, Eclesiástico y los libros deuterocanónicos? Porque la Septuaginta se escribió originalmente con la intención de recopilar todos los textos del judaísmo. No era una intención de traducir la palabra de Dios, era la intención de recopilar todos los escritos que habían en ese tiempo del judaísmo tardío. Y por esa razón ahí estaban Enoc y los deuterocanónicos, no porque se consideraran inspirados por Dios. Ahora, el argumento más fuerte a favor de los que argumentan que el libro de Enoc debería estar en la Biblia, escúchenme bien esto, es porque literalmente Judas capítulo 1, verso 14 y 15 cita textualmente el libro de Enoc. En el capítulo 1, verso 9, cuando Judas escribe su carta, él extrae Enoc capítulo 1, versículo 9. Y por favor, lo podemos ver en la presentación, pero los que tengamos Biblia, por favor, vayamos por un momento a Judas, que es el libro que está antes de Apocalipsis. Judas capítulo 1, versículo 9. Judas capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente, y esto es bastante interesante. Dice la palabra de Dios en Judas capítulo 1, versículo 14, dice esto: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vamos a detenernos por un momento. Judas capítulo 14 y versículo 15 dice lo siguiente: Enoc profetizó esto. Así que podemos tener la certeza absoluta de que literalmente Enoc, el séptimo desde Adán, el que fue arrebatado por el Señor, tenemos la certeza absoluta que estas palabras que se atribuyen a Enoc, originalmente las dijo Enoc. Porque la palabra de Dios dice: de estos profetizó Enoc. ¿Y qué profetizó Enoc? Que el Señor viene con sus millares
para traer juicio sobre los impíos y para traer juicio contra todos aquellos que se atrevieron a blasfemar contra él. Ahora, miren lo que dice Enoc 1:9, 3 siglos antes de Judas. Dice lo siguiente: mirad que él viene con una multitud de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilará a los impíos y castigará a toda carne por todas sus obras impías, las cuales ellos han perversamente cometido, y de todas las palabras altaneras, duras que los malvados pecadores han hablado contra él. No hay donde quitarse. Es una referencia directa, Judas, del libro de Enoc. Ahora, entonces la pregunta es, si Judas está diciendo que Enoc profetizó esto, entonces deberíamos decir que todo lo que está escrito en el libro de Enoc es profecía de Enoc. Todo lo que está escrito en el libro de Enoc es palabra de Enoc. Y la respuesta es no. Tenemos que entender primero varias cosas. No pueden ser palabras de Enoc todo lo que está escrito en el libro. De hecho, lo único que realmente Enoc dijo es Enoc 1:9. Y todo lo que está escrito en ese libro, en el libro de Enoc, en los 108 capítulos, tenemos la certeza absoluta que no fueron palabras de Enoc, porque es obvio, el libro fue escrito en el siglo III. Enoc vivió 5500 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Miren el siguiente diagrama. El siguiente diagrama nos explica lo que pasó. Tenemos a Enoc en el 5500 años antes de Cristo. Y por un lado tenemos en el siglo III antes de Cristo la redacción y compilación del libro de Enoc. Sabemos que Enoc realmente profetizó, porque la palabra de Dios nos lo dice en Judas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Dios le reveló estas palabras a Enoc, de que el Señor viene con sus millares, y Enoc se las enseñó a Matusalén, y Matusalén se las enseñó por tradición a Lamec, y Lamec a Noé, y ahí de generación en generación se fue conservando esa profecía por tradición oral, y esa profecía era común para la nación de Israel, era del conocimiento de Israel. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, también por lo místico que era Enoc, también se fueron pasando mitos y leyendas acerca del libro de Enoc. Así que el autor del siglo III, este autor desconocido, ¿qué fue lo que hizo? Agarró y escribió un libro donde recopiló todos los mitos y leyendas que habían de Enoc, y de paso se trajo la profecía que había sido transmitida de generaciones por Enoc. Entonces el Espíritu Santo lo que hizo fue extraer la única profecía real de Enoc, las únicas palabras reales de Enoc, y las plasmó y quedaron plasmadas en el libro de Judas. Pero el resto de las enseñanzas del libro de Enoc no son inspiradas por Dios ni fueron escritas por Enoc. El libro de Enoc dice que los ángeles interceden por los seres humanos. El libro de Enoc narra al ángel Uriel, al ángel Gabriel, a Miguel y a Rafael intercediendo por los seres humanos. Esto no puede ser inspirado por Dios, porque la palabra de Dios dice claramente que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Amén. El libro de Enoc enseña que el pecado entró al mundo, la caída del hombre es por la caída de los ángeles. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el pecado del hombre entró por Adán y Eva. Y también el libro de Enoc enseña que los ángeles son eternos, que siempre han existido con Dios. Solo Dios es eterno. Entonces encontramos una serie de doctrinas que evidentemente contradicen la doctrina bíblica. Ahora, ¿por qué no incluir, aparte de todas estas razones, el libro de Enoc? Vamos a ver lo siguiente, ¿por qué no incluirlo? Quiero recordarles las palabras, no lo voy a mencionar para no hacerlo muy largo, pero recordarles las palabras de Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo, cuando él menciona
que todos los escritos que se escribieron después de Artajerjes no cuentan con autoridad alguna porque no fueron escritos por los profetas. Y el libro de Enoc, escrito en el siglo III, corresponde exactamente al periodo donde no había profetas en la nación de Israel. Por eso no es inspirado por Dios. Es otra de las razones por las cuales jamás este libro podría estar en la palabra de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco de las doctrinas del libro de Enoc. Ahí vamos a encontrar una diapositiva que dice doctrinas del libro de Enoc. Y esta primera doctrina es el arrebatamiento de Enoc. Miren qué interesante lo que dice Enoc capítulo 12, verso 1. Y quiero mencionar esto porque quiero que por favor entendamos una cosa. El libro de Enoc fue escrito antes de Hebreos y de Judas, que son los que nos vuelven a dar información de Judas, de Enoc, inspirados por el Señor. Así que todos esos siglos hubo una gran especulación acerca de Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc cuando Dios se lo llevó? Y esto es lo que narra el libro de Enoc. Dice Enoc capítulo 12 verso 1. Ante esos sucesos, Enoc había sido ocultado y no había ningún humano que supiera dónde fue escondido, ni dónde estaba, ni qué sucedió. Él hacía todas sus acciones con los vigilantes y pasaba sus días con los santos. Así yo, Enoc, estaba comenzando a bendecir al Señor de majestad, al Rey de los tiempos, y he aquí que el vigilante del gran santo me llamó a mí, Enoc, el escriba, y me dijo el siguiente: Enoc, escriba de justicia, ve a los vigilantes del cielo, que han abandonado las alturas del cielo, el eterno lugar santo, que se han contaminado con las mujeres, haciendo como hacen los hijos de los hombres, y han tomado mujeres y han forjado una gran obra de corrupción sobre la tierra, y hazles saber que no habrá para ellos paz ni redención de su pecado. ¿Qué dice el libro de Enoc acerca del arrebatamiento de Enoc? Que Enoc fue arrebatado, estuvo con Dios, con los ángeles, y que fue enviado por Dios a declararle a los ángeles que pecaron, lo vamos a ver más adelante en Génesis capítulo 6, que no iban a tener perdón de Dios. Quiero hacer una aclaración: ninguna de estas enseñanzas acerca del destino de Enoc nunca podemos descansar ni confiar en ellas, ni pretender que son realidad o que son mitad verdad o que son mitad mentira. Son totalmente ficticias por todo lo que he enseñado anteriormente de que no era inspirado por Dios el libro. Pero miren qué importante lo que dice Deuteronomio. Por favor, vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Deuteronomio capítulo 29, versículo 28. Perdón, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Dice así la palabra del Señor: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué nos está enseñando Deuteronomio 29, 29? Que lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra es para nosotros y para nuestros hijos, pero aquello que es secreto es de Dios. Y no podemos especular acerca de esto. No podemos especular qué pasó con Enoc. La Biblia no lo enseña. ¿Qué pasó después de su arrebatamiento? La Biblia no lo dice. Y no podemos indagar, especular acerca de esto, porque este es un secreto de Dios y pertenece solamente a Él. Y si intentamos buscar en estos libros, como el libro de Enoc, referencias acerca del destino de Enoc, vamos más bien terminando a rayar en la herejía o a rayar en la idolatría. Ahora,
la Biblia dice en Génesis que Enoc fue llevado por Dios. ¿A qué se refiere eso? Porque, por ejemplo, la secta de los testigos de Jehová, en la enciclopedia de la Watchtower, que es la torre de vigía, dice lo siguiente en la enciclopedia de los testigos de Jehová, dice que Enoc no fue arrebatado por Dios. ¿Por qué razón? Porque los testigos de Jehová no creen en el arrebatamiento. Entonces, tampoco creen en que haya almas en el cielo. Los testigos de Jehová creen que cuando una persona muere, inmediatamente queda en el sepulcro, y hasta que cuando Cristo regrese, Cristo volverá a llamar a esas personas a la existencia. Entonces, ¿por qué los testigos de Jehová niegan que Enoc fue arrebatado? Porque no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, ¿en qué se basan los testigos de Jehová para decir esto? Por favor, vayamos un momento a Juan capítulo 3, versículo 13. Juan capítulo 3, versículo 13. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 13. Dice así la Biblia. Nadie, esto fueron declaraciones de Jesús, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús dijo, cuando habló con Nicodemo, Nicodemo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, yo, el Hijo del Hombre. Entonces los testigos de Jehová usan este versículo como excusa para decir que no pudo haber subido al cielo, porque Jesús dijo que nadie subió al cielo. Pero el problema es que están ignorando el contexto de este versículo, porque cuando Jesús dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Jesús en este capítulo, lo hemos estudiado muchísimo aquí en Río de Dios, Jesús estaba hablando acerca del nacer de nuevo. Y Jesús estaba dándole una revelación espiritual a Nicodemo que nunca antes se había dado, y era que para ser salvo había que nacer de nuevo. En otras palabras, Nicodemo le estaba, ¿qué quiere decir Jesús esto cuando dijo nadie subió al cielo? Que nadie subió al cielo para recibir revelación de Dios y regresar a este mundo para dar revelación de Dios. La única persona que ha venido del cielo para explicarnos realmente quién es Dios el Padre es el Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en compañía de su Padre, Él es el que nos lo ha explicado. A eso se refería Jesús. Nadie ha subido al cielo para conocer al Padre y descender para revelarlo. A eso se refería. Pero evidentemente Enoc fue arrebatado, porque miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Qué interesante, porque los testigos de Jehová, cuando tratan de explicar a qué se refiere cuando Dios se lo llevó, dicen que Dios le quitó la vida a Enoc sin sufrimiento para librarlo de sus enemigos. Aquí están contradiciendo abiertamente la Biblia, porque la Biblia dice que Enoc fue traspuesto para no conocer muerte. Sigo leyendo. No fue hallado porque lo traspuso Dios, antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de agrado a Dios. La palabra griega que se traduce como traspuesto es la palabra griega metairo, así como suena, metairo, M-A-T-A-I-R-O, metairo. Y esta palabra significa transportado, transferido, pasado de un lugar a otro, lo cual evidentemente es conceptos que están hablando de un arrebatamiento. Enoc fue la primera persona que fue arrebatada por Dios en la historia de la humanidad. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar acerca de lo que enseña el libro de Enoc acerca de los ángeles.
acerca de los ángeles. Quiero que leamos por favor por un momento el libro de Enoc en el capítulo 12. Todo el capítulo 20 del libro de Enoc habla de ángeles. Dice así lo siguiente el libro de Enoc: he aquí los hombres de los santos ángeles que vigilan, los nombres de los santos ángeles que vigilan. Uriel, uno de los santos ángeles llamado el del trueno y el temblor. Rafael, otro de los santos ángeles, el de los espíritus de los humanos. Raúl, otro de los santos ángeles que se venga del mundo de las luminarias. Miguel, otro de los santos ángeles encargados de la mejor parte de la humanidad y del pueblo. Sariel, otro de los santos ángeles encargado de los espíritus de los hijos de los hombres que pecan en espíritu. Gabriel, otro de los santos ángeles encargados del paraíso, las serpientes y los querubines. Ramiel, otro de los santos ángeles al que Dios ha encargado de los resucitados. Qué interesante, porque en este libro de Enoc se menciona el nombre de 7 ángeles. Vayamos por un momento a Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Y ya casi vamos a ir terminando. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de 7 ángeles que están delante de Dios y reciben trompetas. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que estos son estos 7 ángeles? Nunca, jamás. Lo que quiero resaltar con esta escritura es que miren qué diferencia. Aquí la Biblia nos menciona 7 ángeles, pero por ninguna parte nos menciona sus nombres. Y debemos conformarnos con esto y no especular acerca de nombres de ángeles. Solo la palabra de Dios dice en las cartas de Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Lo que la Biblia nos dice es seguro. Lo que digan los esenios, el libro de Enoc, el libro de Tobías sobre los ángeles, nada de eso es seguro. Ni bueno ni malo. Ahora, la Biblia solo menciona el nombre de 2 seres celestiales, que son Gabriel, que es mencionado 4 veces en la Biblia, nada más. A Gabriel se le menciona 2 veces en el libro de Daniel y 2 veces en el libro de Lucas, y pare de contar. Y a Miguel, que es el arcángel Miguel, la palabra arcángel, arc, en griego, este prefijo arc significa príncipe. Arcángel, príncipe de ángeles. Miguel es un ángel, aunque tiene posición de príncipe ante los ángeles. Este es el otro ángel que la Biblia nos menciona, y solo se menciona 5 veces en la Biblia. Se menciona en el libro de Daniel 3 veces. Se menciona una vez en la carta de Judas, y se menciona una sola vez en el libro de Apocalipsis. Y pare de contar. Para terminar, entonces, ¿qué utilidad tiene el libro de Enoc? ¿Es importante el libro de Enoc para el cristianismo? Quizás lo único que pudiéramos decir acerca del libro de Enoc es que el libro de Enoc es una ventana para saber cuáles eran las creencias del judaísmo tardío, o de las creencias que eran acerca de Jesús, las creencias que habían del judaísmo antes de Jesús. Vuelvo a repetirlo, la única utilidad que tiene el libro de Enoc es que nos permite saber algunas cosas de qué pensaban los judíos antes del tiempo de Jesús acerca de la escritura. Es lo único lo que nos sirve. Por ejemplo, es interesante que en el libro de Enoc está
plasmado claramente que para 3 siglos antes de Jesús, los judíos creían que el Mesías era también Dios. Es una creencia que quedó plasmada en el libro de Enoc. Quiero leer estas palabras del libro de Enoc. No están en la presentación, pero quiero leerlas. Esto es Enoc 48, verso 3. Verso 2 dice: y en este momento, este Hijo de Hombre, que es Jesús, fue nombrado cerca del Señor de los Espíritus. Así se le llama a Dios el Padre en el libro de Enoc, el Señor de los Espíritus. Y su nombre fue nombrado ante la cabeza de los días. Así también se le llama a Dios el Padre en el libro de Enoc, la cabeza de los días. Y antes que el sol y las señales fuesen creadas, antes que se hiciesen las estrellas del cielo, su nombre, ¿de quién se está hablando? Del Hijo del Hombre, fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Será él un bastón para los justos, a fin de que pueda apoyarse sobre él y no caigan. Será la luz de los pueblos y la esperanza de aquellos que sufren en su corazón. Todos aquellos que habitan sobre la tierra se postrarán y lo adorarán, bendecirán y glorificarán y cantarán al Señor de los Espíritus. El libro de Enoc en este versículo está diciendo que el Hijo del Hombre va a ser adorado por todos los pueblos. ¿Por qué vemos esta referencia acerca de la divinidad de Cristo en el libro de Enoc? Porque tenemos que entender que en todo el Antiguo Testamento Jesús, Cristo, es presentado también como Dios. Por eso es que podemos ver en el libro de Josué, que en Josué capítulo 5 verso 13, a Josué se le apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y dice la Biblia que cuando a Josué se le apareció el príncipe de los ejércitos de Jehová, Josué preguntó: ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice la palabra de Dios en Josué capítulo 5 que el príncipe de los ejércitos de Jehová, que es Jesús, le contestó: de ninguno de los dos, mas como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. Y dice la Biblia literalmente que Josué, postrándose en tierra, le adoró. Así que hay una gran cantidad de versículos en el Antiguo Testamento donde Cristo está claramente demostrado que es Dios. Y por eso el autor del libro de Enoc, que también leyó los libros del Antiguo Testamento, sabía eso, y vemos estas referencias en el libro de Enoc. Sí, efectivamente, el judaísmo del siglo III antes de Cristo creía que el Hijo de Dios era Dios también. Los judíos dejaron de creer en que el Hijo de Dios es Dios cuando tropezaron con la persona de Cristo Jesús. Pero antes de Cristo, los judíos esperaban al Mesías y ellos sabían que el Mesías era Dios. Ahora, al rechazar ellos a Jesús, inmediatamente también tuvieron que rechazar la divinidad del Mesías. Pero en la Biblia, el Mesías, sin lugar a dudas, es Dios también. Amén. Vamos a dejarlo por acá. Podríamos mencionar muchas cosas más sobre los libros de los temas del libro de Enoc, pero vamos a dejarlo aquí. Y con esto terminamos la serie de conferencias tituladas El origen del canon del Antiguo Testamento.